Hola, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de material en lo que respecta al estudio del trading. Sí, ya estamos 22 de diciembre, pues a vísperas de Navidad y cómo no de terminar este año 2021. Sí, que la verdad ha sido bastante interesante, bastante bueno, sí, en lo que respecta personalmente. Sí, entonces yo la verdad les envío muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes y espero que se encuentren de la mejor manera pues disfrutando este maravilloso mes. Este mes es para pasarlo en familia, para compartir, sí, para visitar a un amigo, a un familiar que en este caso no hayamos visto en mucho tiempo. Sí, es un mes bastante emotivo, se puede decir, ¿ya? Y, cómo no, pues prepararnos para recibir ese 2022 cargado de mucha energía, ¿sí? Y en lo que respecta al estudio del trading, pues cargado de muchísimo aprendizaje. Sí, yo pido disculpas, la verdad, a cada una de las personas, pues a cada uno de los suscriptores que me venían, en este caso, siguiendo el ritmo, se puede decir, con 2 o 3 videos semanales, pues desde el mes anterior, desde el mes de noviembre para acá, pues han sido un poco no constantes las clases, sí, y ha sido por temas personales, pero estamos arreglando todo eso para poder en este 2022 estar conectados, pues ahora sí, recibiendo un aprendizaje es mucho más efectivo también. Yo les prometo que me voy a dedicar mucho más a desarrollar temas que les sirvan a ustedes, los principiantes más que nada, porque esa fue la noción básica al comienzo del enfoque que yo había predispuesto para que las personas que recién estén empezando en esta habilidad pues puedan aprender desde los más básicos. ¿Sí? Entonces, sin más que agregar, pues yo doy gracias a mi creador por permitirme y darme la oportunidad de poderles llevar a cada uno de ustedes algo de información, pues, que les va a servir en su proceso de desarrollo como traders. Sí, entonces el día de hoy, pues, les voy a mostrar dos pequeños esquemas de liquidez. Sí, ¿y por qué hago énfasis o por qué traigo esta clase el día de hoy? Pues la verdad es que en el trayecto de estos 2 últimos meses, el tema de la liquidez en lo personal, pues ha hecho que mi trading evolucione, ¿sí? Ha hecho que mi visión se expanda porque de eso se trata, de ir, en este caso, analizando el mercado y poder determinar esas zonas donde existe la liquidez, ¿ya? Y acá tenemos dos tipos de liquidez que son la convencional, que es la de los mínimos o los máximos iguales, ¿ya? Y la otra liquidez, pues que es en tendencia, pero una tendencia que una tendencia interna, ¿sí? Vamos a ver el esquema aquí, les voy a explicar un poco y después lo vamos a ver en la gráfica, pues como es, como siempre lo venimos haciendo, ¿no? Entonces, en el primer esquema, nosotros debemos de tener algo muy presente, ¿sí? Y es que cuando veamos, ¿sí? Veamos los mínimos o los máximos iguales, pues en este caso estemos muy alerta y diferenciemos una estructura previa. ¿Ya? ¿Para qué? Porque muy probable el precio va a ir a liquidar esa estructura previa después que deja los mínimos o los máximos iguales, ¿sí? Y es aquí el ejemplo número uno. Nosotros hemos venido de un movimiento bajista en este punto y de repente me hace un rompimiento de estructura hacia el alza. Nosotros en el canal hemos venido reforzando el tema de la ineficiencia, ¿sí? De la acción del precio fuerte cuando me deja vacíos de liquidez, ¿sí? Entonces, esos vacíos, esos espacios, son los que el precio va a ir a rellenar después, ¿sí? Ya lo hemos venido repasando y si no, pues ustedes con todo gusto pueden revisar las clases grabadas anteriormente con los temas indicados, ¿no? Entonces, acá siempre me va a dejar, ¿qué cosa? El famoso bloque de órdenes, ya que es nada más y nada menos que donde van a estar albergados pues todas esas órdenes pendientes que en algún momento pues el mercado va a ir a mitigar, a coger ese dinero para seguir impulsando. Pero nosotros tenemos que tener presente lo siguiente, ¿sí? Y es que, por decir, cuando a mí me hace el rompimiento de estructura y retrocede y nuevamente me hace el rompimiento, ¿verdad? Tenemos una estructura clara alcista aquí, ¿verdad? Una estructura alcista muy pronunciada. Pero de repente el precio comienza a hacer esto y comienza a consolidar en esta parte que está aquí, dejándome, ¿sí? Lo voy a hacer un poquito más grande, dejándome en la parte superior, ¿sí? En la parte superior dos máximos iguales.
y por la parte inferior dos mínimos iguales, pequeños, ¿sí ven aquí? Y aparte de eso, pues esto de aquí todavía no sabemos el futuro que va a ser el precio. Pero luego de eso lo que hace, ¿qué pasa aquí? Esto pareciera que en este caso va a seguir, ¿qué cosa? Bajando, ¿no? Cayendo. Pero no, el precio de repente comienza y hace un máximo, pero más alto que todos estos de aquí y que todo el que está acá. Entonces ahí nosotros podemos comprobar que cuando existen dos máximos iguales internos, ¿no? ¿Sí? Por medio de, por el centro, se puede decir, cuando esté consolidando, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ya que eso puede ser temas, ¿ya? Para que en este caso el precio tenga un movimiento de mitigación, ¿ya? Entonces, a lo que el precio va a romper, aquí me deja un nuevo voz, ¿sí? Pero ¿qué pasa después con eso? Después con eso el precio lo que hace es, como había, ¿se acuerdan que aquí había dos mínimos iguales? Entonces el precio regresa por ese dinero, porque aquí personas han estado, ¿qué cosa? Han estado comprando, ¿sí? Muchos, hasta fondos de inversiones compran a veces en esos puntos, ¿ya? Y lo que hace el algoritmo es tratar de tomar todo ese dinero. ¿Y qué pasa acá en este mínimo? El precio ha reaccionado. Pero sin embargo, ojo acá, que la liquidez se va a representar o cuando son mínimos o máximos, ¿cómo es? Verdaderos. Cuando el mínimo, anótenlo por favor, cuando el mínimo o máximo posterior, es decir, el que está después, ¿sí? No me hace una mitigación. Es decir, no lo supera. Si fuera en el caso de lo máximo, pues no me va a superar ese máximo y esos son mínimos, son máximos iguales, perdón. Sí, y acá abajo, pues acá son mínimos iguales. Entonces aquí hay dinero, ¿ya? Entonces acá lo que hace el precio, pues muy probable es hacer el famoso retroceso, pues como es normal, hace el retroceso y después de eso, pues ¿qué pasa en la parte inferior? Pareciera que de aquí el precio lo que va a hacer es un retroceso a esta altura y seguir con su impulso alcista. Muchas veces nosotros ponemos una orden aquí, sí, entramos aquí al mercado y ponemos el stop loss por debajo de esto, sin darnos cuenta que en una temporalidad mayor de pronto se nos está escapando un bloque de órdenes por debajo de esos dos mínimos iguales. Ese escenario sucede muchas veces, ¿sí? Y cuando ustedes van a lograr desarrollar, ¿sí? Desarrollar este pequeño detalle, créanme que ustedes van a subir su trading, ¿sí? Van a saber y ustedes no van a estar vacilando, es decir, no van a estar dudando de sí mismos, porque muchas veces el problema de nosotros al comienzo es que dudamos. Sabemos que el precio nos va a sacar, sabemos que el precio va a hacer una mitigación en la próxima zona, pero sin embargo, a veces actuamos necios y que creemos tener la razón cuando el mercado pues nos hace todo lo contrario. Entonces, cuando ustedes visualicen este esquema, este escenario, pónganle mucha atención y acá en estas zonas donde va a reaccionar. ¿Qué pasa aquí psicológicamente? ¿Qué pasa cuando aquí me saca el precio del mercado? Muchas veces nos quedamos en pérdida porque nos hemos sobreapalancado, ¿sí? Y cuando ya es el momento adecuado, pues nosotros pensamos que va a ser lo mismo nuevamente, pero es ahí donde es el verdadero o la verdadera entrada que nosotros deberíamos tomar. Sí, ya lo vamos a ver en la gráfica porque esta semana y la semana anterior, pues el mercado ha estado dando bastantes de estos patrones, se puede decir, ¿sí? De estos esquemas en donde pues se ha podido aprovechar bastante y ha sido un total engaño para quizás los traders novatos, ¿no? Entonces, después de eso, pues ahora sí el precio hace su desplazamiento fuerte. Nosotros debemos de tratar de siempre agarrar esos impulsos más fuertes. ¿Para qué? Para que nuestro trade pues no se demore mucho.
¿ya? A veces cuando nosotros estamos ingresados en un trade es porque, y demora demasiado, es porque quizás estamos en un retroceso, ¿sí? Entonces por eso el precio demora bastante y eso quizás una es incertidumbre para las personas que no tienen la experiencia, ¿sí? Y lo que hacen es muchas veces cerrar la operación antes de tiempo, ¿sí? Las personas hay que dejarlas correr. Una vez que ya a mí me da una nueva estructura, pues yo simplemente lo que hago es protegerla y dejar que corra la operación, ¿sí? A veces nosotros dejamos de ganar, ¿sí? Entonces, ese es el primer esquema y la otra es en tendencia pero interna, ¿sí? Aquí tenemos una tendencia interna. Vamos a analizar esta gráfica. Esta gráfica de aquí, en la parte superior, me deja una ineficiencia, un bloque de órdenes con ineficiencia. Sabemos que esa combinación, esos dos temas unidos, tienen mucho potencial de reacción, ¿ya? Cada vez que existe ineficiencia más bloque de órdenes, eso es una entrada casi que el 60-70% segura, ¿no? Entonces, aquí el precio hace una estructura bajista, ¿sí? Ustedes visualizan que es una estructura bajista. Luego de eso me comienza a hacer un alto, un bajo y me hace un nuevo alto que supera el que está aquí, ¿sí? Y luego de eso el precio comienza a ser como que una tendencia pequeña en esta zona. Si se dan cuenta, aquí también hay lo mismo que hemos dicho anteriormente, ¿sí? En el ejemplo anterior, ya que aquí tenemos liquidez, ¿sí? Si se dan cuenta, liquidez, ¿ya? Y el precio pues ha venido a sacar todo eso, haciendo una mitigación en el último mínimo que está acá. ¿Qué pasa cuando el precio hace ese último mínimo? Nosotros tenemos de tener en cuenta y marcarlo, ¿sí? Porque muy seguramente eso de ahí también es otra vez liquidez, si se dan cuenta, ¿ok? Entonces, cuando el precio está aquí, a mí me hace una pequeña tendencia, ¿sí ven? Una tendencia y esto quizás puede seguir bajando, pero no, vemos que hace una reacción tremenda desde este punto de aquí y más no a la baja. Por eso es que nosotros debemos, poner stop loss a todas nuestras operaciones. Una recomendación que yo les hago directa que tienen que colocar en la pérdida, ¿sí? El stop loss es su mejor amigo, créanme, ¿ya? Y después de eso, ¿por qué? Porque si usted se pone necio con el mercado y usted cree tener la razón, el mercado lo va a quebrar psicológicamente. En el sentido de que si aquí usted está diciendo que, o usted está creyendo que el mercado es verdad, tiene que bajar. Está bajando porque está en una tremenda estructura bajista. Pero por el lado de acá arriba se está quedando algo pendiente por mitigar. Es decir, tiene que ir a recobrar todo ese dinero, todo ese combustible para seguir avanzando. Entonces, eso hace el precio. ¿Y qué sucede si usted no llega a poner aquí un parámetro de pérdida? Pues aquí usted va a estar perdiendo mucho dinero, porque en esta liquidez interna de la tendencia, pues hay bastante ingreso de órdenes. Sí, aquí hay bastante ingresos en qué? En ventas. No es que aquí yo estoy viendo que esto está totalmente bajista. Entonces yo sigo y sigo vendiendo. ¿Ah? Pero aquí, si ustedes ven que el volumen vendedor cae, si el volumen vendedor baja, pues deben tener mucho cuidado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el precio regresa hasta la zona que está arriba, liquida a todos estos vendedores que están en todos estos puntos, ¿sí? Y cuando usted ya está quebrado psicológicamente, ahí es cuando el mercado se va. Sí, ahí es cuando el mercado ya da el movimiento real. Entonces, hay que tener mucha paciencia, hay que estudiar mucho, ¿sí? Y practicar bastante. Tienen que practicar en su cuenta demo, ¿sí? Háganse ahí fieles de su cuenta demo al inicio, cuando recién están empezando en esta carrera, ¿sí? Porque le va a ayudar le va a ayudar a poder tener más convicción propia y poder acostumbrarse a los números rojos, ¿sí? Esa parte de poder aceptar los números rojos en su mente, pues va a ser un tema bastante importante a la hora de que queramos subir de nivel en el trading, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada vez las pérdidas, si nosotros ponemos un lote mayor, las pérdidas de los números rojos van a ser más grandes. ¿Sí? Y nosotros lo único que podemos controlar en el trading son las pérdidas. Así que
utilizar las cuentas demos al inicio cuando recién estamos empezando, no desesperarse porque las oportunidades en el mercado hay todos los días. Créanme que hay todos los días, pero nosotros debemos de saber los temas básicos y cómo es que se mueve el mercado, porque a veces vemos barbaridades, vemos movimientos muy bruscos, ¿sí? Que nos sacan de la zona como que de confort, a veces estamos muy pendientes de la pantalla. Bueno, hay que también analizar el tema fundamental, claro está, sí, pero de momentos el precio hace movimientos fuertes y nos va quebrantando psicológicamente, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, el precio lo que hace es ir a mitigar esas órdenes pendientes y ahora sí me voy con fuerza, ¿ya? Entonces, usted acá quizás ya no va a volver a entrar porque usted dijo, ya perdí todo esto, ya hasta me retiro del mercado, cuando lo ve el mercado más abajo de su punto en el cual usted cogió la venta. Eso sí es bastante frustrante, ¿no? Entonces, vamos a verlo en la gráfica, ¿sí? Vamos a analizarlo en la gráfica y la verdad es que a mí me apasiona poderles ayudar, poderles enseñar todo este tipo de temas porque es bastante interesante. Miren acá. Aquí nosotros si analizamos esta estructura del euro dólar, nosotros estamos viendo que es totalmente bajista. Habíamos dicho que llegaba a 1.12, número institucional, que era reacción de una zona semanal, ¿verdad? Ya lo habíamos analizado, igual está en los temas de análisis de la semana para que ustedes lo puedan visualizar, ¿no? Pero estas dos últimas semanas, o sea, todo este mes de diciembre, aparte de que es muerto, ¿no? De que no hay mucha volatilidad, no hay mucha liquidez, no, los grandes operadores se van de vacaciones, sí, algunas empresas cierran, algunos que los que hacen trading institucional se van, pues no, entonces por eso el mercado se ralentiza, ¿ya? Y aquí nosotros hemos visto todo esto de acá, aquí ha habido noticias, lo hemos venido revisando, pero de repente vamos a ver el tema de la liquidez. ¿Dónde es que existe la liquidez? Sí, voy a bajar a una hora para que ustedes de pronto la puedan visualizar mejor. ¿Ya? ¿Qué pasa con el precio? El mercado, lo que necesita el mercado es que sea un mercado eficiente. Eso le conviene al mercado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí es cuando van a estar los compradores y los vendedores contentos. ¿Sí? Entonces acá muchas veces lo que vemos es el tipo de consolidación. ¿Sí? Si se dan cuenta y vamos analizando esta pequeña parte de aquí, el precio hizo un desplazamiento totalmente fuerte por el tema de la noticia que hubo en esa fecha. ¿Sí? Entonces, luego de eso, pues el precio que hace va a ir a rellenar todo lo que está aquí. Todo ese desequilibrio que hizo aquí, el precio lo va a ir a rellenar poco a poco. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando ya después de eso el precio comienza a consolidarse? Consolidarse, aquí me va dejando zonas de liquidez. Y es que nosotros podemos deducir lo siguiente, vamos a ir marcando altos iguales en esta zona que está aquí. ¿Sí? Ustedes, el ejercicio que yo les recomiendo que hagan es este, solamente marcarlos, hacer un poco de zoom a la gráfica, ¿sí? E ir marcando todos esos mínimos. Miren, mínimo, 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 iguales. ¿Sí ven aquí? Mínimos iguales. Todo este sector es de mínimos iguales. Así es como vamos a hacer un ejercicio como unos 10 de máximos iguales y unos 10 de mínimos iguales, ¿sí? Y van a ir practicando. ¿Qué le va a servir a hacer eso? Le va a servir a agudizar su visión para identificar todas esas zonas. Cuando usted vea esto, no opere, por favor, anótelo, no opere. Simplemente espere a los extremos, espere a los movimientos de desequilibrio del precio, ¿ya? Entonces, ¿qué hace aquí si usted viene y usted está viendo que esto está subiendo, ingresa en compra, aquí también pone en compra otra vez, pues aquí el mercado viene y le saca el stop loss, aquí está, la liquidez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quizás en esta zona que está aquí, pues había algo, hay algo por mitigar en esa zona. Nosotros podemos de pronto ir a comprobar, a ver si es cierto, ¿ya? Y aquí tenemos vacío. Miren acá, vacío, vacío de liquidez. ¿Sí ven? En una temporalidad más baja. Entonces, si los mínimos están por medio de esa zona, pues muy probablemente el precio va a ir a rellenar todo ese espacio. Los temas de ineficiencia también están dados en el canal. Hay tipos de ineficiencia y una ineficiencia que estuvo dada hace algunos meses. Fue una clase que ha tenido muy buena acogida. Pueden revisarla para que en este caso pues sigan aprendiendo. ¿Ya? Vamos a regresar a una hora para que ustedes puedan seguir observando. ¿Ya?
Entonces, el precio hace todo eso de ahí, ¿ya? Luego de eso, ¿qué pasa? Seguimos avanzando, ¿verdad? Nosotros no nos podemos olvidar de este mínimo que está aquí. Este mínimo vamos a marcarlo ahí en esa parte, ¿sí? Porque muy probablemente el precio, pues el mercado va a ir ahí. ¿Qué pasa con los extremos? Y es que aquí cuando ustedes tienen que aprender, sí que nosotros debemos de tratar de operar en los extremos del precio, en las zonas que más nos interesa a nosotros, sí, porque va a reducir nuestras pérdidas. ¿Qué pasa cuando usted se mete en el centro de una estructura? Pues ahí está a tiro, sí, a tiro de que el mercado lo coja y lo acribilla y ya, entonces no le recomiendo que usted pueda operar en esto, simplemente tómese un respiro, ponga una alerta en los extremos del precio, ¿sí? Y cuando ya llegue a ese punto, a esa alerta, pues ahí empiece a buscar las operaciones que más le convengan, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren acá, qué bonito operar en el extremo. Si nosotros podemos deducir que esta zona de aquí estuvo cargada de dinero, pues el precio va a ir a mitigar todo eso de ahí. Pero ¿qué pasa anteriormente a eso? Aquí ahí viene otra zona más. Miren acá, el precio sube, luego baja, sube, baja y me deja qué cosa, mínimos iguales. Si es que estas 2 últimas semanas, créanme que ha estado cargadísimo de liquidez, ¿sí? Entonces, yo por eso quería traerles esta clase, me pareció bastante interesante, ¿ya? Y aquí también hay el tema de la liquidez, ¿en qué? En tendencia. Miren acá, todo esto. ¿Sí ven? Vamos a marcarla, tomo tendencia, está tendencia. Listo, ahí. Entonces, todo eso que está ahí, ¿sí? Es una tendencia bajista, ¿verdad? Pero aquí el error a veces de operar las líneas de tendencia, ¿no? De operar las líneas de tendencia es que, pues, funcionan, no quiero decir que no, funcionan y tienen que aprender muchísimo porque si aquí hay una ruptura y nos vamos para arriba, ¿verdad? Eso es el concepto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si usted sabe todo el tema de la liquidez? Usted, muy aparte de que me está dando la confirmación, sí, en este punto, ya voy a saber hasta dónde puede ir el precio a mitigar, es decir, en mi trayectoria. Entonces, nosotros tenemos este máximo y tenemos esta zona, ¿sí? La última zona de liquidez que está aquí, el precio va a ir a mitigar esa última zona. Todos estos stop loss que están aquí en ventas, pues han sido sacados. ¿Ya? Así es como se mueve el precio. Por acá abajo también, si se dan cuenta, miren, toda esta liquidez. ¿Ya? ¿Qué pasa nuevamente? Otra vez el precio comienza a hacer ¿qué cosa? Aquí, miren, pueden marcarla así de esta manera. Tenemos que hay más liquidez, ¿sí? Más liquidez. En el mercado hay muchísimo, muchísimo de ese tema y es muy bonito aprenderlo. Ya, acá tenemos ¿qué cosa otra vez? Tendencia, así, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué pasa con el precio en este mínimo? Viene y otra vez mitiga esa zona. ¿Sí? Aquí está la liquidez sacada, ¿sí ven? Sacada en este punto mínimo de aquí, tomada todo este de aquí, y el precio comienza a subir. ¿Ya? Pero aún así, igual esto estamos dentro de un fractal mucho más alto, ¿sí? Y esto es una consolidación bastante grande. ¿Qué puedo deducir yo? Que el movimiento que viene a futuro es bastante fuerte, ¿sí? Y la verdad, yo me decanto por las compras a largo plazo, porque para mi consideración, pues ha tenido una bajada bastante significativa, un retroceso bastante significativo, en el que el precio, pues a futuro, pues yo sí lo veo subiendo. Sí, igual es mi punto de vista nada más, porque el mercado, ustedes saben que puede hacer lo que desee, ¿no? Hace quizás muchas veces ni siquiera lo que pensamos. Ok, entonces, ¿qué sucede aquí? Esta liquidez interna de tendencia es tomada, si se dan cuenta, es tomada. Y aquí, ¿qué sucedió con estos altos que estaban aquí? Con toda esta liquidez, el precio simplemente supera un poco, miren que levemente supera ahí y empieza a caer. Aquí hace y empieza a caer. ¿Sí se dan cuenta? Cuando ustedes ven eso, ese movimiento que está aquí, preparamos una entrada. Aquí está.
Y aquí podemos nosotros revisar. Eso le va a servir aprender los temas de liquidez para poder visualizar, ¿sí?, los puntos en los cuales pues podemos nosotros ingresar. Tenemos este punto que está aquí, este punto que está acá, ¿sí?, como bloques de órdenes, si se dan cuenta, ¿sí?, para poder nosotros ir por las operaciones, ¿ya? Entonces es así como ustedes, las personas que están aquí, la verdad yo les agradezco. Si usted está viendo por primera vez esta clase, la verdad espero que le guste mucho y se suscriba. Apóyeme con un like, ¿sí?, para seguir avanzando ya en el estudio, ¿no? Y en el desarrollo de mucho más material. Entonces, ¿qué sucede si se dan cuenta en esta zona con el esquema que yo les acabo de indicar? El precio viene aquí, sube, hace tendencia y luego miren que baja, ¿sí? Baja a tomar liquidez de este mínimo. Es ahí donde nosotros tenemos que tener preparada nuestra operación. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar aquí, ¿sí?, mi zona para poder trabajar. Esta va a ser la zona para yo poder trabajar. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger el 50%, es decir, miren acá, justo en la línea amarilla voy a tomar la operación. ¿Y qué es lo que a mí yo aquí tengo que colocar un stop loss, ¿sí?, que esté dentro de mi plan de trading, ¿sí? Mínimo un 3-1. Si yo aquí voy a arriesgar, si voy a ponerlo aquí, 32 pips, un ejemplo, 32 pips, yo me puedo ir por 3-1. ¿Cuánto sería? 90, ¿ya? 90 pips, 30 aquí. Si se dan cuenta, tranquilamente tenemos una relación riesgo-beneficio de 3 veces más. Pero si yo ya aprendo el tema de la liquidez y yo veo que esta estructura, ok, aprendí con Isidro esta partecita de aquí bastante interesante, pues yo veo que aquí hay máximos iguales. Entonces, si el precio puede estar llegando mínimo hasta ese punto, entonces yo alargo mi take profit. ¿Sí? Recomendaciones para las personas que recién están empezando. ¿Sí? Y aquí ustedes van a decir, uy, pero si yo ya estoy ganando 30, 40 pics, yo no la quiero cerrar. ¿Cómo hago? Proteger, subir el valor, el precio que está aquí de 1.12, subir y colocar el 1.1235, o si no, puedes colocarle un poquito mayor para que si la operación se regresa, pues usted ya no va a perder. ¿Sí? Nuestra meta, nuestra misión también es que nosotros no perdamos el dinero. Es inaceptable que usted, luego de estar ganando una operación de 60 pips, usted termine perdiendo esa operación. Es inaceptable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es un descuido y es una irresponsabilidad suya, ¿sí?, de no proteger su capital. Si yo ya recuperé, por decir, si yo tengo un stop loss de 30 pips y yo ya estoy 30 pips positivo, ya recuperé mi inversión, ¿sí? Por lo menos ya recuperé. ¿Qué hago con ese dinero? Lo protejo. Ya no dejo la parte de la pérdida, ¿sí?, al aire libre. Ya lo que hago es modificar. Entonces, créanme que si ustedes hacen eso y aparte de eso pueden agarrar parciales, pues ustedes van a tener un trading mucho más efectivo, ¿sí? Entonces, es así como nosotros vamos a poder estar trabajando acá al momento de hacer el análisis. Este tipo de análisis, el tema de la liquidez, aplica para todos los mercados. Usted puede, con los temas que ha venido desarrollando en el canal y que espero que les sirva de muchísimo, a usted puede analizar cualquier tipo de mercado. Eso es lo bueno, ¿sí? Eso es lo bueno, porque el tema de la liquidez hay en todos los mercados, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando el precio toma la liquidez de este punto de aquí, que es el esquema que veíamos también? Entonces el precio empieza otra vez a bajar, ¿sí? Entonces, si usted ya lo agarra en la compra y usted saca un buen profit, pues aquí hay otra entrada más. ¿Por qué? Porque el precio ha dejado toda esta ineficiencia, todos estos vacíos de precio por acá, y nuevamente lo hace en el futuro. Miren acá, todos estos vacíos que están aquí, nuevamente lo hace en el futuro y ve aquí otra vez. Este es el presente. Aquí el precio otra vez ha ido a rellenar todo este espacio. Bloque de órdenes y el precio está cayendo, ¿sí? Entonces, los temas de bloque de órdenes y temas de liquidez los pueden encontrar también en otros videos del canal, ¿sí? Miren acá, aquí tenemos otra vez ejemplo, máximos iguales, ¿sí ven? Internos, máximos iguales, eso
Cada vez que ustedes vean eso, ustedes lo marcan, le ponen liquidez ahí, dinero, alerta, ojo, una X, algo, no sé. Sí, ¿por qué? Porque esto muy probablemente el precio lo va a ir a superar. ¿De qué me va a servir saber todo esto? Es que, como les decía acá, si yo ya veo que aquí hay liquidez en tendencia, pues mi profit va a estar en la parte superior de eso. Si la tendencia es pues por la parte inferior, pues el take profit va a estar abajo de ese punto, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede aquí. Si se dan cuenta, el precio hace y coloca vendedores en esta zona, ¿sí? Vendedores en esta zona, otra vez vendedores pensando que el precio va a seguir bajista y de repente el precio hace todo lo contrario, toma su liquidez y cuando ya usted se sale, pues ahí es cuando el precio comienza a bajar. ¿Por qué? Porque no ha denotado las zonas de mayor interés. El trading es de mucha paciencia. Nosotros a veces va a haber momentos en los que no siquiera vamos a poder operar. Va a haber días, 2, 3 días. En este mes quizás he operado, ¿cuántas operaciones he hecho en lo que va al mes? Tengo 7 operaciones, ¿sí? No tengo más, ¿ya? Entonces es eso, es simplemente esperar al precio en el momento adecuado y cuando me haga lo que yo espero que haga. A mí me tiene que gustar mi operación, no tengo que tener dudas conmigo mismo al momento de ingresar, ¿sí? Que quizás se puede ir para un lado, que quizás se puede ir para el otro, no. El precio se va a la dirección ahí porque yo estoy estudiando. Vamos a revisar el caso con Libra Yen, que esto fue algo tremendo. Miren acá. Miren este escenario de liquidez tan tremendo, ¿sí? Vamos a ponerle en 4 horas para que se visualice mejor. Ya, miren acá. A ver, vamos a ponerle ahí. Listo. Entonces, el precio, si se dan cuenta, viene bajando, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquí cuando ya viene bajando y ustedes, pum, aquí, bloque de órdenes? Ustedes vienen y lo marcan y esto de aquí lo extienden a, ¿qué cosa? A futuro. ¿Sí? A futuro en esta parte que está aquí, a futuro. Ya, el precio hace y deja liquidez aquí en esta zona que está aquí. ¿Sí ven? Liquidez. ¿Qué hace el algoritmo interbancario o en este caso las grandes instituciones? Ven eso de ahí, pues toman toda esa liquidez y de repente cuando el precio ya está acá arriba, pues esto pareciera que va a seguir subiendo, pues no, algo me falta por liquidar, algo me falta por tomar el dinero. Y tenemos todos estos puntos que están aquí, 1, 2, 3 y 4 mínimos. Si se dan cuenta, 4 mínimos y el precio nuevamente se regresa justo a esas zonas, ¿sí? Para ahora sí impulsar en la dirección que es. ¿Sí? Entonces, parece de locos, ¿sí? Es algo de a veces no creer, ¿ya? Pero las cosas que suceden en el mercado, todas tienen una razón del por qué, ¿ya? Y miren acá, bloque de órdenes para arriba, ¿sí? Y esto de aquí podría estar extendido, quizás desde acá, toda esta zona que está aquí, mi zona de interés, y el precio regresa ahí. Pero más ¿por qué? Porque sea el bloque de órdenes, porque ya tuvo su reacción acá. Sí, es por el tema de la liquidez. Si se dan cuenta, viene y otra vez impulsa. ¿Ya? Entonces, mis queridos espectadores, sí, yo la verdad les quedo muy agradecido por la atención brindada el día de hoy en este material. Sí, miren acá, aquí les dejo este pequeño de aquí, porque esto es ya el presente, ¿no? Aquí este es el pasado, pero acá estamos en el presente. Esto muy seguramente, si sigue con su desplazamiento alcista, pues va a liquidar esa zona. ¿Qué está haciendo el precio acá? Miren cómo el tema de liquidez está presente siempre. Máximos iguales. Máximos iguales. Esos máximos tarde o temprano van a ser sacados. Ya, entonces, es así como yo culmino este taller. Espero que les haya gustado y que les sirva de mucho aprendizaje. Se cuidan mucho, les mando un fuerte abrazo a la distancia. La verdad es que no conozco a la mayoría de los suscriptores, sí, y espero que la verdad tengan una excelente Navidad, que pasen con sus familiares y disfruten, sí, de todos estos días. Si están de vacaciones, pues increíble. Y si no, pues a darle el mayor de los empeños en sus trabajos para poder empezar un 2022 cargado de mucha energía, ¿sí?
tienen que llenarse de abundancia y creer que la vida es hermosa, ¿no? Entonces, vamos a darle con todo para ese 2022. Los espero en unas próximas entregas de material. Sí, aquí el precio, pues, voy a prepararlo para ventas. Voy a prepararlo para ventas, ¿ya? Porque está haciendo esquema bajista en 3 minutos, algo que me agrada bastante. ¿Ya? Vamos a dejar ese de ahí como pequeño obsequio. Esperemos que resulte. ¿Sí? Miren acá, en estructura de 3 minutos, está dejando esto. ¿Sí? Y tenemos estas pequeñas zonas de reacción. Zonas de reacción, eso es lo que tenemos que nosotros identificar. Tenemos zona número 1 para vender, zona número 2 para vender. ¿Sí? Podemos vender en 152, 482, 152, 412. ¿Sí? Y pues bueno, pues si supera todo eso es que nos hemos comido toda esta liquidez que está acá. Sí, puede que el precio, después que supere esa liquidez, ahora sí baje con fuerza, pero tenemos ese esquema y tenemos que nuestra gestión de riesgo para cuidar nuestro capital. Esto nos puede dar unos tremendos profits, ¿sí? A estos puntos mínimos, ¿ya? En venta, recuerden, en venta, está haciendo esquema bajista. Se cuidan mucho, ¿sí? Nos vemos después. Chao, chao.